Pues bien, la presión se define como la fuerza aplicada de forma perpendicular sobre una superficie por unidad de área, siendo esta su fórmula. En palabras más simples, la presión mide cómo se distribuye una fuerza aplicada sobre un área. Ahora, a partir de esta fórmula podemos sacar algunas conclusiones, tales como que a mayor fuerza tendremos una mayor presión, o que a mayor área tendremos una menor presión. Veamos a continuación un par de ejemplos para afianzar mejor el concepto de presión en general. Supongamos que tenemos una superficie de nieve, y aquí encontramos dos personas. Ambas tienen un peso de 80 kilogramos, con lo cual la fuerza que aplicarán al estar parados sobre la nieve será la misma. Sin embargo, la diferencia es que la persona de la izquierda está utilizando zapatos normales, mientras que la persona de la derecha está utilizando calzado especial para la nieve que tiene una suela mucho más grande. Con esto entonces podemos concluir que la persona de la izquierda está repartiendo los 80 kilogramos de peso en un área más pequeña, en comparación con la persona de la derecha. Aplicando entonces la fórmula de presión que vimos anteriormente, al tener un área más pequeña tendremos una mayor presión, mientras que en el caso de la derecha, con un área mayor tendremos una menor presión. Es por esto que la persona de la izquierda tenderá a hundirse más en la nieve en comparación con la persona de la derecha, ya que está repartiendo su peso en un área más pequeña. Ahora, habiendo entendido el concepto general de presión, pasemos con la presión atmosférica. Sin embargo, antes recordemos cuáles son las propiedades del aire. Como sabemos, el aire es un fluido compuesto de varios gases, como ya dijimos en videos anteriores, y por lo tanto este cuenta con ciertas propiedades. Específicamente, y las más relevantes son la temperatura, la presión, la densidad y la humedad. En este video en particular nos vamos a centrar en la presión. Sin embargo, hay que mencionar que todas estas propiedades están directamente relacionadas entre sí. Es decir, que un cambio en una de ellas va a constituir un cambio en las demás. Dicho esto, veamos ahora sí qué es la presión atmosférica. Esta se define como la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre, y se produce debido al peso de la columna de aire que se encuentra directamente encima de una cierta superficie. Ahora, en principio, este parece un concepto bastante abstracto, ya que en la práctica parece que el aire no tiene peso. Sin embargo, la realidad es que el aire tiene masa y por lo tanto la gravedad terrestre hace que tenga un cierto peso. Esto significa entonces que cada molécula de aire ejerce un cierto peso sobre la superficie terrestre, y eso es lo que sentimos como presión atmosférica. Por este motivo entonces, la presión atmosférica dependerá de la cantidad de aire que haya encima de la superficie ejerciendo peso sobre ella. Ahora, podríamos preguntarnos, si el aire tiene peso, ¿por qué no sentimos que nos comprime contra la superficie de la Tierra? Pues bien, la respuesta es que, como en todos los fluidos, esta presión atmosférica actúa de igual forma en todas direcciones. Por lo tanto, entonces, se distribuye de forma equitativa alrededor de los objetos que se encuentran dentro del fluido, en este caso, el aire. Es por este motivo principalmente por el cual no sentimos la presión atmosférica conscientemente. Ahora, ya que entendimos el concepto de presión atmosférica, veamos qué unidades de medida se utilizan para esta. Como ya dijimos, la presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, las unidades de medida a utilizar deben tener en cuenta esta relación. En el sistema internacional se utiliza el pascal, donde un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, como podemos ver, unidad de fuerza sobre unidad de área. Sin embargo, en meteorología, para medir la presión atmosférica se suele utilizar el hectopascal, donde un hectopascal es igual a 100 pascales. Ahora, aparte de esta, también existen otras unidades de medida, tales como las libras por pulgada cuadrada utilizadas normalmente en Estados Unidos, los milibares, las pulgadas de mercurio o los milímetros de mercurio. A continuación, veremos una serie de factores de conversión a utilizar entre estas unidades. Aquí, los más relevantes para la meteorología aeronáutica son la conversión entre hectopascales y pulgadas de mercurio. En estos dos casos, se puede utilizar una fórmula aproximada más simple, como por ejemplo de hectopascales a pulgadas de mercurio podemos convertirlos dividiendo los hectopascales entre 30,
mientras que de pulgadas de mercurio a hectopascales podemos entonces multiplicar las pulgadas de mercurio por 30. Nuevamente, estas son fórmulas aproximadas a ser utilizadas de forma práctica, ya que si se desea el valor exacto debe utilizarse el factor de conversión correcto. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que un milibar es lo mismo que un hectopascal, con lo cual estas unidades de medida pueden ser utilizadas indistintamente. Dicho esto, pasemos a ver los instrumentos que se utilizan para medir y monitorear la presión atmosférica, iniciando por el barómetro. Este es un instrumento utilizado para medir la presión, y existen dos tipos principales, el barómetro aneroide y el barómetro de mercurio. A su vez, este barómetro de mercurio se divide en dos tipos, el de cubeta fija y el de cubeta móvil. Sin embargo, ya que el principio de funcionamiento es prácticamente el mismo, no entraremos en detalle con las diferencias entre estos modelos. Así que veamos cómo funciona un barómetro de mercurio. Este consiste en una cubeta llena de mercurio y un tubo vertical que se encuentra al vacío. En este caso, la presión atmosférica intentará comprimir el mercurio que se encuentra en la cubeta, forzándolo a que suba por el tubo vertical. Sin embargo, aquí, el propio peso del mercurio intentará contrarrestar esta fuerza. Con esto entonces, la altura de la columna de mercurio dependerá directamente de la presión atmosférica. De tal forma que, si la presión se reduce, el nivel del mercurio en el tubo va a bajar, mientras que si la presión aumenta, el nivel en el tubo subirá. De esta forma entonces, se mide directamente la altura de la columna de mercurio en milímetros o en pulgadas. Es por eso que tenemos las unidades de medida de presión de pulgadas de mercurio y milímetros de mercurio. Por ejemplo, a nivel del mar tenemos una presión aproximada de 29,92 pulgadas de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Dicho esto, pasemos con el siguiente tipo de barómetro, el barómetro aneroide. Este consiste en una cápsula sellada con una presión constante en su interior. Este se diseña de tal forma que la presión atmosférica pueda entrar al instrumento e intentar comprimir la cápsula. Con esto entonces, la cápsula se va a expandir o contraer dependiendo de la presión atmosférica, y ya que esta cápsula está conectada por medio de engranajes a una aguja, se puede entonces indicar directamente la presión atmosférica actual. Como un dato importante, este principio es el que se utiliza en los altímetros barométricos que encontramos en todas las aeronaves, de los cuales ya hablamos en detalle en la sección de altimetría. Ahora, dicho esto, veamos un instrumento utilizado para registrar la presión en el tiempo. Este es conocido como el barógrafo, y utiliza el mismo principio que un barómetro aneroide. La diferencia es que registra los cambios de presión en el tiempo utilizando un papel en constante movimiento. Este instrumento es útil para identificar ciertos comportamientos o tendencias de la presión durante un cierto tiempo y poder así anticipar cambios futuros. Pasemos ahora a ver cuáles son los valores de presión atmosférica que normalmente encontramos en nuestro planeta. Pues bien, a nivel medio del mar, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1013 hectopascales, o 29,92 pulgadas de mercurio, o 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que recalcar que la presión atmosférica no siempre tiene el mismo valor. Y es que en la práctica esta presión varía tanto horizontal como verticalmente. Sin embargo, dichos cambios los veremos más en detalle en el siguiente video acerca de las variaciones de presión.